Todos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al sexto seminario de Cultura y Gerencia sobre la aventura del impresionismo, en esta ocasión, arte y dinero. Este seminario va a tener dos partes, ¿no? La primera es el día de hoy, la segunda será una fecha que todavía tenemos que poner a finales de enero. Muchísimas gracias a todo el público que está presente, que ha estado entrando en la sala, bastante gente, y mil disculpas por este atraso, por estos problemas técnicos iniciales, pero bueno, ya estamos dando inicio al seminario, ¿no? Entonces, en esta ocasión, el profesor Alejandro Oliveros va a hacer una presentación y bueno, yo voy a estar moderando. Usualmente tenemos al profesor Oliveros y a otro profesor comentando, pero en esta ocasión solamente él va a comentar porque tenemos dos partes. En la segunda parte, en enero, va a seguir con su presentación y voy yo a comentar una parte de los aspectos financieros del impresionismo como movimiento y todo lo que pasó en la Francia de finales del 19, ¿no? Entonces, una pequeña reseña del profesor Alejandro Oliveros. Es ensayista, traductor, poeta y crítico literario. Nació en Valencia, Venezuela. Es fundador y director de la revista Poesía y Zona Tórrida. Ha sido profesor de literatura inglesa y norteamericana en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Desde 1995 ha publicado sus diarios literarios con diversas editoriales y distintas plataformas. Entonces le voy a dar la palabra al profesor Alejandro Oliveros para que haga su presentación. Gracias, Jurgi. Sí, hoy vamos a hacer, con el poco tiempo disponible, vamos a hacer una introducción a uno de los movimientos más importantes en la historia del arte, y más conocidos, en verdad, que es el impresionismo. Yo creo que solo la pintura del Renacimiento, de Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, puede competir en popularidad con el arte impresionista. Y en esta sesión y en la próxima con el profesor Garay en enero, trataremos de justificar esta amplia popularidad, este cariño, este amor casi que uno siente por el impresionismo desde que está muy pequeño. Es una percepción que se ha mantenido en el tiempo, por lo menos desde comienzos del siglo XX. Hoy vamos entonces, en esta sesión de hoy, a hablar un poco del contexto en el cual surge este gran movimiento que conocemos como impresionismo. Pocas veces en la historia del arte una manifestación ha estado con tanta dependencia del contexto social e histórico que ocurría en el país donde se produce. Esto es la historia nada más y nada menos que del surgimiento e irresistible ascenso de la burguesía en la Europa del siglo XIX. Este movimiento es el fundador de la sociedad moderna tal como la entendemos hoy en día. En sus orígenes, los orígenes de esta sociedad moderna a la cual todos pertenecemos, la deberíamos remontar en un corto tiempo a los sucesos que comenzaron en esta primera lámina que tenemos, que es con la famosa toma de la Bastilla. Aquí. La toma de la Bastilla, como todos sabemos, ocurrió el 14 de julio de 1789, protagonizada por un pueblo, el pueblo parisino, verdaderamente desesperado por la situación económica tan adversa que estaban viviendo en ese momento. A la sazón estaba en el poder el rey Luis XVI, casado con la tristemente famosa María Antonieta de Austria. La monarquía francesa era una de las instituciones más largas que se conoce en la historia de Occidente. Se remontaba probablemente casi hasta Carlomagno, hasta este día funesto para la monarquía del 14 de julio de 1789,
porque aquí va a comenzar el derrocamiento del rey Luis XVI, que va a llevar más tarde a su ejecución, va a ser decapitado con el resto de la familia. ¿Qué fue lo que pasó en la toma de la Bastilla? La historia, la leyenda quiere que un pueblo sometido a condiciones muy adversas, animado por un espíritu revolucionario, comenzó con estos sucesos que dieron un inicio el 14 de julio y terminarían 2 años después con la decapitación de Luis XVI. Así la cuestión es muy romántica, esto de un pueblo enardecido que tomó las armas que no tenía y acabó con una institución milenaria. Pero esto, como todas las historias, tiene muy poco de verdad. Las historias no son como uno las lee en los libros de bachillerato. Son cuestiones mucho más complicadas. La revolución de 1789, a decir verdad, no fue una revolución popular, no fue el triunfo de las clases necesitadas y oprimidas de París y grandes ciudades francesas. Se trató simplemente del triunfo de la burguesía, de unos ricos que se habían inventado para ellos una clase media. Ellos no podían acceder a la nobleza, que era la clase alta, pero habían dejado de ser siervos, habían dejado de ser obreros, habían dejado de ser campesinos y habían iniciado un ascenso social. Y en ese ascenso social habían inventado esta cosa extraordinariamente revolucionaria que es la burguesía. La burguesía, como lo reconoce Marx, es un paso necesario para toda revolución. Solamente la burguesía tiene esa capacidad de transformación que fue lo que pasó en Francia en 1789. Verdaderamente el pueblo enardecido salió el 14 de julio y seguiría saliendo a manifestar. Pero ese movimiento estuvo patrocinado, estuvo financiado por esa clase media cada vez más poderosa que se había desarrollado en Francia. Esa toma del poder por parte de la burguesía no va a cesar hasta nuestro tiempo. La burguesía asciende y no va a soltar el poder más nunca. Las revoluciones que se han intentado son unas revoluciones que terminan muy mal y la monarquía y la burguesía sigue en su desarrollo histórico casi imbatible. Lo que pasa es que cuando estos burgueses, estos comerciantes que con mucho esfuerzo y habilidad comienzan a enriquecerse, esa fortuna no está a salvo, porque la última palabra la tiene el monarca, el rey es el dueño de todas las riquezas de una nación. Y con una orden, ni siquiera una orden, con un papel, puede despojar de su fortuna a cualquiera, porque no hay ninguna protección de tipo legal. Eso es lo que esta clase burguesa anda buscando, hacerse con el poder que le garantice la fortuna que han hecho. Y eso lo comenzaron a hacer en tiempos modernos con la toma de la Bastilla. Esta es la revolución más burguesa de todas las revoluciones del mundo, porque es la burguesía la que al final se va a quedar con el poder. Incluso los grandes revolucionarios de la época, como el sanguinario Robespierre y el exagerado de Danton, eran hijos de la burguesía, no eran obreros como esos que usted ve aquí, con esos pantalones de raya y ese tocado rojo. No, no, Robespierre andaba con una peluca y se vestía como era un burgués. Estos no. Estos van a ser utilizados por la burguesía literalmente como carne de cañón para su indetenible toma del poder. Entonces aquí empieza todo. La historia del impresionismo, como la historia de la modernidad en la cual nosotros estamos integrados, comienza aquí, cuando se desplazan
para siempre las monarquías. Por supuesto, estos procesos históricos no comenzaron el 14 de julio y terminaron el 15. Estos procesos históricos son mega periodos que se desarrollan a lo largo de mucho tiempo. Lo cierto es que con esta toma de la Bastilla, que es más un símbolo, una imagen de una insurrección popular que era motorizada por la burguesía, comienza el fin de la monarquía francesa y comienza la ascensión, comienza la dominación burguesa de los países europeos. Entonces, después de la toma de la Bastilla, por supuesto, vino un gobierno revolucionario, hasta llega después un reino del terror, Robespierre y Danton, la guillotina que le cortó la cabeza a todos los nobles, pero no le cortó la cabeza a ningún burgués, que se sepa, ¿no? Le cortaron la cabeza a los nobles que apoyaban al rey. Y los que construyeron, los que inventaron la guillotina, eran burgueses que estaban tratando de desplazar, y lo consiguieron, esa aristocracia, esa nobleza parásita que vivía del esfuerzo de todos los demás. La guillotina es el mejor instrumento que consiguió la burguesía para desplazar definitivamente a la clase que tenía el poder. Ahora son ellos los que tienen el poder y van a garantizar desde el poder las riquezas acumuladas. Así no se los puede quitar nadie. Bueno, la historia ustedes la conocen. Viene un gobierno revolucionario que dura varios años, termina, viene un directorio, hasta que 10 años después aparece por allí un hombre taciturno, gran militar, estratega, un hombre destacadísimo, muy joven en ese momento, llamado Napoleón. Napoleón, que es un burgués, es un hijo de unos burgueses de Córcega, entra al ejército con una gran ambición de poder y una gran inteligencia, se va a ir haciendo del poder. Va a dar un golpe de Estado en 1799, el famoso golpe de Estado de Brumario, y un buen día él dijo: yo soy el primer cónsul de este país y seré cónsul para siempre. El cónsul era una figura romana que era nombrada por 1 o 2 años. Napoleón dijo: bueno, sí, yo soy cónsul, pero ahora para siempre. No contento con eso, en 1804, Napoleón se corona emperador, se hace emperador. Entonces, estos franceses, que son una maravilla para esto, para estas paradojas, la Revolución Francesa le cortó la cabeza al rey y 15 años después coronó a un emperador. Ellos fueron de la monarquía a la revolución al imperio. Eso lo veremos más adelante con Lammert. Esas paradojas son típicas de la historia francesa, al parecer. Desplazamos a un rey, tenemos una república que duró cerca de 10 años, y ahora, en consecuencia, en vez de un simple rey, vamos a tener un emperador con una corona todavía más grande. En 1814, Napoleón pierde en Waterloo, es derrotado, y los franceses, una de esas nuevas salidas inexplicables, cuando se termina la revolución, Napoleón Bonaparte es un hijo de la revolución. Cuando termina la revolución, cuando termina Napoleón, a los franceses no se les ocurre otra cosa que nombrar a otro rey. Como no había ninguna sucesión, porque a Luis XVI le cortaron la cabeza, lo mismo que a Luis XVII, pues buscaron a Luis XVIII, que era sobrino del decapitado, y de nuevo tuvieron un rey, y todos contentos y felices. Este es el reinado de Luis XVIII, llamado la Restauración, una nueva monarquía. A los franceses les encantan los reyes, aun siendo presidentes. Sus presidentes son tratados como reyes. Macron, De Gaulle, son reyes, siempre están más allá del bien y del mal. Ese rey, Luis XVIII, va a durar de 1814 hasta 1820.
1824. Después, este rey, Luis XVIII, es sustituido por otro rey, porque esto va de rey en rey. La Revolución Francesa produjo más reyes que antes. De Luis XVIII vamos a otro rey, que es Carlos X. Este Carlos X, que es hermano del anterior, va a gobernar allí durante unos 6 años, desde 1824 a 1830, cuando los franceses, especialmente los parisinos, se dan cuenta que el rey Luis XVIII y su sucesor Carlos X eran tan malos como los 16. Pero ¿qué pasa? No son estos descamisados que vemos aquí en este gran cuadro de Delacroix los que van a producir y protagonizar esta nueva revolución, que es la segunda de 1830, sino que la misma burguesía que había inventado la primera guerra, la primera revolución, inventó una segunda revolución, porque esta restauración borbónica atentaba contra su poder y la burguesía se vio en la necesidad de promover una nueva revolución, que es la famosa revolución de 1830. Esta no es la última de las revoluciones francesas, como ven. Muy bien, se desaloja al monarca Carlos X, porque era un inepto, porque era un reaccionario, porque era un monárquico, porque no servía como gobernante, y sencillamente lo destituyen. Hay una nueva revolución, esta que protagonizan aquí, está cantada y contada por grandes escritores y pintada por Delacroix, que estuvo en ese momento. Y bueno, como buenos franceses, después de una revolución contra un rey, ¿qué puede venir? Perfecto, otro rey. Se buscan a otro rey, que ya es un Borbón, sino que es un Orleán, y lo nombran rey. Y ellos van de un rey al otro. Y veremos fotos más adelante de eso. Nombran a este nuevo rey llamado Luis Felipe, un rey burgués. Este sí era un rey burgués de verdad, ¿verdad? La burguesía estaba feliz, porque este rey se vestía como él, como ellos, ¿no? Luis Felipe de Orlando andaba con coronas, un hombre muy sencillo, un hombre que introdujo una cantidad de reformas, todas burguesas, y él es el inventor de un término económico siniestro, que es el laissez-faire. Él llegó a la conclusión que lo mejor era que los ricos hicieran lo que quisieran, y que de ese enriquecimiento de la burguesía iba a surgir una especie de compasión por los pobres y los iban a ayudar. Esta es la época de una explosión industrial en Europa. Las grandes fábricas se desarrollan a lo largo de las ciudades, en las periferias. Es la peor época para los obreros de todos los tiempos, porque siguen creciendo los capitales, pero estos capitales han llegado a una conclusión que es irrefutable. Las ganancias vienen de los ingresos que usted tenga y que sean siempre mayores que los egresos. Entonces, la mejor manera es producir, vender, y el resultado de ese trabajo, gastando lo menos posible, es decir, pagándole lo menos posible a los obreros. Mientras más gano, ganaré aún más si le pago menos a los que me han producido esta ganancia. Entonces los pobres que están produciendo las enormes, gigantescas riquezas de los capitalistas europeos, se siente cada vez peor. Se siente absolutamente abandonada por este nuevo rey Luis Felipe, que es el rey burgués, el rey del laissez-faire. Si usted deja a los ricos de su cuenta, son un desastre, se apoderan de todo, pagan menos, no les gusta gastar, no quieren gastar ni en sociedad, ni en cultura, ni en sanidad, ni en nada, solo la de ellos, por supuesto. Esto pasó en Francia de 1830 a 1848, porque en 1848 hubo una gran crisis europea
por estas contradicciones del capitalismo que ya Marx había predicho, porque él sabía que esta acumulación no iba a redundar en el mejoramiento de los obreros, y eso va a producir lo que él llamó una lucha de clases, porque los que están abajo van a querer desplazar a los que están arriba consiguiendo mejoras, y los que están arriba no van a dejar que los de abajo los desplacen, y eso va a establecer esta dialéctica social que al final supuestamente terminaría en una gran síntesis extraordinaria, que era la revolución, que ya hemos visto que pasa. Bueno, este gobierno que llegó en el 30, producto de la revolución del 30, termina en el 48 con una gran revolución realmente seria que llevó a la destrucción de medio París en este 1848. Fíjense bien en la foto de la izquierda, es una callejuela cualquiera del centro de París, y fíjense que está llena de barricadas. La foto de la derecha no es una callejuela, sino que probablemente haya sido el bulevar más grande en 1848. Esto va a Place de la Concorde, de la Concorde va al edificio del Parlamento. Esto es excepcional, y aquí están las barricadas. La de 1848, como la de 1830, es una guerra de barricadas. Y ustedes dirán, ¿cuál es la utilización de una barricada? La barricada es extraordinario, porque eso permite que uno vaya tomando, vaya consolidando el poder a lo largo de la ciudad, y con esas barricadas usted impide la llegada de los cuerpos represivos. Eso dificulta la llegada de los cuerpos represivos, se quedan allí, son atacados fácilmente desde arriba. Esas barricadas tuvieron una efectividad extraordinaria tanto en 1830 como en 1848. Todo esto es pre-impresionismo, pero esto es lo que va a llevar al impresionismo. De nuevo, en 1848, la burguesía, que se había visto muy afectada por estos sucesos del 48, entonces la burguesía desplaza al rey burgués, y la burguesía promueve una segunda república. La primera república había sido durante poco tiempo después de la Bastilla, y ellos promueven una segunda república con votación popular, bueno, popular es un decir, una elección donde ellos tienen el control del subconsejo electoral, ellos son los que hacen las actas, ellos dominan todo aquello, ellos manipulan esas elecciones y la ganan. Y el que ponen ellos como presidente, como candidato único y ganó, es un sobrino de Napoleón Bonaparte el Grande, hijo del hermano de Napoleón el Grande llamado Luis. Este muchacho, este político, sobrino del gran Napoleón, se había destacado en la protesta contra Luis Felipe, y Luis Felipe lo había exiliado a Inglaterra. Pero en el 48, el sobrino de Napoleón regresa, participa en las elecciones y gana. Y es el primer presidente electo de Francia. Es todo paradójico porque, nuevamente, porque el primer presidente electo y republicano de Francia es el nieto de un emperador. Entonces, esto tendrá sus consecuencias. En 1848 se hacen por estas elecciones, gana él, es presidente de Francia, pero volviendo a lo de la sangre del tío, Luis Napoleón no está muy contento con su figura de presidente. A mí le parece que es como poco para él. Entonces, se le ocurre, siguiendo la tradición familiar, dar un golpe de Estado, muy parecido al que había dado su tío en 1799. Y en 1851, él da un golpe de Estado, se apoya en el ejército y se hace nombrar, no rey, porque los Bonaparte no nacieron para ser reyes, se hace nombrar emperador. Nada más y nada. Entonces es el emperador Napoleón III, porque Napoleón II fue el hijo de Napoleón que murió niño.
Pero Napoleón III va a estar en el poder desde 1848 como presidente y desde 1851 al 70 como emperador, el gran emperador Napoleón III. Vamos a la próxima. En Napoleón III, con él va a comenzar verdaderamente la modernidad en Francia. Napoleón III se dio cuenta que ese París de pequeñas calles para hacer barricadas era muy peligroso, si lo sabía él, que había promovido esos enfrentamientos en estas pequeñas callecitas, lo cual con usted con 4 piedras y 2 escaparates hace una barricada. Entonces él llama el alcalde mayor de París y le propone que haga una renovación total de París. Esa renovación total es lo que produce el París que nosotros conocemos. Porque antes de este señor Haussmann, de este varón, de este noble Haussmann de origen alsaciano, París era como está en la foto superior derecha, de callejuela, sucia, apestosa, llena de todo tipo de baratillos, de comercio, desde médicos, cirujanos, odontólogos y dentistas, hasta brujos, alquimistas. Todo ese París desapareció cuando llegó Haussmann, porque Haussmann, aparte que le interesaba hacer una renovación urbana, se dio cuenta que es mucho más difícil hacer una barricada en un bulevar tan grande como este que va a la Ópera de París, porque usted necesita más que un escaparate y 4 sillas para llenar esta inmensa avenida. Eso por una parte. Y por la otra, en el diseño que ellos hicieron de la ciudad actual que es París, ese círculo absolutamente racional, con esas calles tan grandes, el ejército, las fuerzas de represión llegaban rápidamente, tan rápidamente porque esas grandes vías, esos grandes bulevares, llegaban directamente a los cuarteles. Entonces, mientras usted estaba preparando su buhardilla, su barricada, ya el ejército estaba allí y era muy difícil hacer este tipo de técnica de defensa o de asalto a las fuerzas de autoridad. El París que uno conoce, que ha visto en películas, que ha visto en fotos, que ha visto en tarjetas postales y almanaques, es el París después, el París que inventó Napoleón III, apoyado por este señor Haussmann, que inventó los grandes bulevares. Todos los grandes bulevares que uno ve en París fueron diseñados en este momento. Total, ese París que uno conoce, que parece una torta de boda, los grandes bulevares, todo eso viene después de la renovación que hizo el sobrino de Napoleón Bonaparte, llamado Napoleón III, porque estas son grandísimas avenidas donde usted puede transitar, y eso se fue embelleciendo, pero al mismo tiempo se fue envileciendo, porque en ese París anterior, ese París que era una especie de equivalente gigante al silencio de Caracas, en esa cosa chiquitica, ese París de entonces, lleno de pobres, pero que vivía en el centro de París, fue desplazado. Los botaron hacia la periferia con la promesa de que el ranchito que ellos tenían, donde se edificó uno de estos edificios, ellos iban a tener prioridad a la hora de alquilarlos o comprar. Cuando terminaron todo esto, los desplazados vinieron a preguntar cuánto costaba esto donde estaba su rancho y se dieron cuenta que era inaccesible el precio de estos nuevos apartamentos para ellos y se tuvieron que quedar en la periferia donde todavía están, bueno, ya no tanto como antes. Pero eso es un nuevo París. Los pobres quedan en la periferia y estos nuevos burgueses que se han ido reproduciendo como conejos van a ir ocupando este París que nosotros conocemos. Atención, pero la pobreza seguía creciendo en los alrededores del centro de París. Y esto va a llevar a que en 1871 los parisinos, de nuevo molestos, sin tomar en cuenta que Haussmann haya diseñado grandes bulevares y grandes plazas
y que el ejército llegaba rápido, van a tomar el poder, auspiciados por un suceso nefasto, y es que en 1870 Napoleón III, que había sido un gobernante de cierto punto muy liberal, entra en guerra con Prusia, los prusianos los derrotan, él se tiene que ir a la Inglaterra que conoció de su infancia, se nombra un gobierno popular, una suerte de república momentánea, mientras los alemanes piden un armisticio, piden que se firme la paz de una vez por todas. Entonces, en ese momento, esto es una historia larga y fascinante, en ese momento las clases populares francesas, el gobierno, el ejército derrotado y desahuciado, se van a unir, van a formar un gran frente y van a tomar el poder. En mayo de 1871, van a ser un gobierno absolutamente revolucionario y comunista, y van a empezar a perseguir a cuanto burgués. Ahora sí los burgueses estaban en peligro. Estos no eran unos inocentes como los revolucionarios, las tres revoluciones anteriores. Estos habían identificado al enemigo, que era esa clase burguesa adinerada, que los había tratado muy mal, sin consideración, y los había llevado a niveles de vida absolutamente infrahumanos. Estos comienzan entonces un juicio, una persecución contra los dueños de los grandes capitales, los cuales van a huir la mayoría de ellos, y en una nueva de esas contradicciones a la historia de Francia, no se les ocurrió otra cosa para solucionar el problema que tenían allí con la famosa Comuna de París. Ellos no se les ocurrió parlamentar con los comunards, llegar a un acuerdo de reformas sociales, paulatina, algún entendimiento pues, entre estos revolucionarios y ellos que de todas maneras detentaban los medios de producción. No, eso no. En Francia las cosas no son así. Ellos manejan su cosa a su manera, pero muy distinto a lo que para uno sería lo más conveniente. No, ellos, cuando ven que los comunistas han tomado el poder, y esta gran burguesía enorme, enriquecida, que vive en grandísimos palacios por ese nuevo París, palacios descomunales en los grandes barrios del oeste de la ciudad, se ponen de acuerdo y como no había ejército, porque el ejército había sido derrotado por los alemanes y lo poco que quedaba se sumó a la revolución, entonces ellos toman pues una medida muy sana, y era que llamar a los alemanes para que con su ejército solucionaran el problema que ellos tenían. A los alemanes, que les encanta invadir París, últimamente no lo han hecho, a ellos les encanta invadir París, entonces aceptaron la proposición de los franceses para que este ejército alemán invadiera Francia, bueno, lo tenían ya invadido, y penetrara en París. Esa vez, cuando llegan los alemanes en 1871, en junio de 1871, llega el ejército prusiano a París, va a encontrar más oposición que la que encontró en 1940, cuando Hitler entró a desfilar por Champs-Élysées con sus generales. Aquí sí hubo una oposición, aquí sí hubo una defensa patriótica de la ciudad que no supieron hacerlo los franceses en 1940. Mientras todo esto ocurre, por supuesto, ya un ejército armado hasta los dientes, el ejército prusiano, que había vencido a los franceses, que era el ejército más grande de Europa en ese momento, era el ejército francés, y los alemanes los habían vencido. Y lo mismo va a pasar en 1940, porque en 1940 el ejército más grande que hay en Europa no es el de Hitler, sino el de los franceses. Y ese ejército enorme fue derrotado de la manera más humillante por los alemanes. Entonces, en 1871 cae la Comuna, son
salvajemente asesinados los integrantes de los gobiernos y los simpatizantes, se nos llama la Semana Sangrienta, en la cual soldados extranjeros, hablando alemán, que habían llegado invitados por la burguesía francesa, ajustició 5.000, 7.000 comunards, como se le llama ahora, ensangrentando los muros de París. Después de eso, viene por fin una tercera república que va a durar, ahora sí, por fin se acabaron los reyes porque en 1871 la burguesía francesa, no hastiada de tanta monarquía inepta, van y le proponen a un sobrino de los Orleans a que sea en 1871 de nuevo monarca. Y van al castillo de Chambord y hablan con él y le ofrecen de nuevo a un monarca la posibilidad de ser, a un príncipe, la posibilidad de ser de rey de París. Y este tonto acepta con la condición de que en vez de la bandera tricolor, azul, roja y blanca, se restituyera la vieja bandera de los reyes Borbones, que es una flor blanca llena de hélices doradas. Hasta allí pudieron los franceses y les dijeron, pues esto sí que no. Si quitamos la bandera tricolor, de nuevo van a quemar París. Entonces, abandonaron la posibilidad con mucha tristeza de tener un nuevo rey y eligieron un gobierno republicano, con su primer ministro y todo lo demás. Aquí ya estamos en pleno desarrollo del impresionismo, porque en esta comuna de París participó uno de ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que, ahora hablando ya en términos puramente estéticos, no históricos, qué fue lo que hizo el impresionismo? Porque yo digo que, no solamente yo, porque yo digo que es la revolución plástica más importante desde el Renacimiento. La revolución plástica del Renacimiento, un día la Cátedra de Cultura y Gerencia de IESA se va a ocupar de esto, de los orígenes de la primera burguesía en Occidente, que fue en Florencia. Lo que hace distinta la pintura del Renacimiento, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, ustedes saben, de todas las demás, es que ellos, con el ingenio, con el genio que produjo Florencia en esa época, inventaron algo que no habían inventado ni los griegos ni los romanos, probablemente lo único. Y era que era la pintura en perspectiva. Es decir, antes del Renacimiento, la pintura, ustedes la ven en la pintura como la pintura de los niñitos, era la pintura de la Edad Media, plana, todas las figuras del mismo tamaño, no se correspondían, no tenían proporción. Ellos, en el Renacimiento, inventan entonces la perspectiva. ¿Qué es lo que está aquí? ¿No? Que las figuras que están al final tienen que ser más pequeñas que las que están en primer plano, pero eso no es suficiente, sino que la proporción de las figuras que están adelante con las que están en el fondo es absolutamente calculada. El pintor, o actor en este caso, primero traza una cuadrilla y allí va situando los elementos de su composición y lo hace de esa manera. Muy matemático todo esto. El descenso, una proporción de la primera figura a la última, está fríamente calculado. Y de así se comenzó a pintar en Occidente desde el Renacimiento. Lo que van a hacer los impresionistas, y lo veremos, es que van a desconocer estas leyes de las perspectivas. Como veremos, ya no van a pintar en general como quería Miguel Ángel, como quería Brunelleschi, como hizo Watteau. Esta pintura es típica de la Francia de la monarquía borbónica. Esto es antes de la toma de la Bastilla, una pintura edulcorada, artificial, porque está hecha en un estudio. Probablemente el pintor nunca había visto una matica de esta, sino que la inventó, y estas coníferas probablemente las vio un día, pero él no está pintando el natural. Él no se asoma a la ventana. Él hace sus dibujos, sus diseños, pues pinta esto. Los modelos sí están allí, pero lo que es la naturaleza es inventada, es una naturaleza que no se corresponde con la realidad. Esto de otro gran pintor de la época de los reyes, antes de la Revolución Francesa, François Boucher,
Es lo mismo una pintura edulcorada, ornamental, que sea grata de ver, aunque no se corresponda con la nada, para nada con la realidad. Que esto sea un verano pastoril, pues bueno, sí, es porque el tipo se lo inventó, pero no estaba ahí para ver esa escena que está pintando. Contra esto es que van a reaccionar los pintores del impresionismo, porque los pintores del impresionismo se van a ir al campo, se van a ir a la calle, van a pintar esto que Duchamp pintó del natural. Ahora las próximas, para terminar con este asunto histórico, tenemos que señalar a un gran pintor llamado Courbet, Gustave Courbet, como el inventor de toda la pintura tal como la vemos ahora. Vamos a ver algunos cuadros. Un sucesor y contemporáneo de Courbet fue Jean-Auguste Dominique Ingres, otro pintor que quiso pintar y lo hizo de la realidad. Esto lo hace con una modelo. Esto no es que él se inventó a la mujercita, él la vio y la pintó. Vamos a ver otra. Todo esto vamos en busca del realismo. Este que es un gran pintor pre-impresionista, introduce en sus cuadros, en esta grandísima composición de la balsa de la Medusa, un grupo de náufragos de un barco llamado Medusa que agitan sus trapos porque ya en lo más lejos han avistado un barco y quiere que ellos vengan a recoger. Fue un episodio que ocurrió en París y que Géricault ilustra en esta composición. Lo que les quiero enseñar solamente aquí es que Géricault, como más tarde va a ser Courbet, sí utilizó modelos aquí. Él está pintando esta figura que está aquí a la derecha, con las piernas hacia la balsa, que casi no se le ve la cabeza, tuvo como modelo a su amigo Delacroix, el que vimos con la figura en 1830, que era su discípulo, pintor, y lo puso a posar, lo puso allí. Por este cuadro es tan impresionante, porque todo esto está hecho del natural. Él no pintó, por supuesto, en el on location, la locación, pero todos los modelos que están en todas las figuras fueron modeladas. Vamos a ver la próxima, ahora sí, vamos a ver cuadros del gran fundador de la pintura moderna, que es Courbet, del 19 al 77. Él inventó lo que es el pintor moderno. El pintor anterior era un hombre que trabajaba para un noble, trabajaba para un burgués, era un tipo decente, bien vestido, que llegaba a las casas, a los palacios, a pintar a la esposa, hicieran en otro lado al amante del burgués, a los hijos, cuadros de la naturaleza, mitología, cuadros históricos. Courbet se deja de todo eso y comienza a pintar lo que había en la calle. Vamos a ver la próxima. Como este puente que está aquí, que vamos a ver de seguida, es un puente que él vio. Ese puente es el puente de su pueblo. Él salió por primera vez, él salió del estudio, se plantó frente al puente y lo pintó. Este va a ser, porque el impresionismo es una forma de realismo, no es una pintura fantástica. El pintor impresionista pinta más que ninguno lo que ve. Y el que comenzó con eso fue el gran Courbet. Lo que viene es una sucesión de pinturas hechas al aire libre, porque Courbet salió con su caballeta a pintar. Claro, la participación de los modelos quizás sea artificial o no, pero la vista de estos sujetos que antes la gente no pintaba, porque antes de los impresionistas y de Courbet, la gente pintaba o santos, o personajes mitológicos, o personajes inventados, o a las mujeres de los grandes burgueses. Courbet empieza a pintar a la gente que está en la calle, como este pobre guitarrero que quién sabe quién le dará una moneda para alimentarse, pero hay gente de carne y hueso, como todas las que vamos a ver ahora, muchísimas de carne y hueso. Vamos a seguir, querido Urbi, con esto. Inventa Courbet ese artista que uno conoce ahora, un artista bohemio, que toma, que se reúne, que va, que se la pasa en la calle. Porque esto es lo que llaman una brasserie, que es una fábrica de cerveza. Esas fábricas de cerveza, que eran muy baratas, se convirtió en sitio de reunión de pintores, esos que llaman las peñas literarias, artísticas, tienen su origen en este París de 1848, y el primero que fue
a esas bracerías, reunirse con sus amigos, fue Gustave Courbet. Vamos a ver las otras. Fíjense esta pintura tan realista, este par de infelices obreros allí con sus zuecos de madera, que no tienen para hacerlos de cuero, son la gente más humilde que usted se puede imaginar. Eso no tiene nada que ver con los cuadros que vimos de Boucher y Watteau. Esta gente se le ve los callos en la mano. ¿Qué pasa? Que Courbet los puso a modelar para él. Courbet los pintó, Courbet estaba allí tomando apuntes cuando hizo todo esto. Vamos a seguir. Estos personajes de la nada. Gente que él conoció en una trattoria de Ornans, sin ningún encanto, pero este es el origen de todo. Aquí está Courbet, que es el de la barba. Courbet inventa esa figura del artista héroe, del grande. Ya no es el empleado de un señor burgués o de un príncipe del exilio, no, no. Y el pintor comienza a considerarse como un héroe, como un protagonista, como un noble, que es lo que van a llamar ellos la nobleza de espíritu. Aquí está el mismo Courbet, ese heroico Superman, que va a ser el artista, como lo va a ser el Picasso, superhéroe, que hay que alabar, la sociedad se frente a sus pies. Todo eso lo inventó nuestro amigo Courbet, que aquí saluda al mar con esa humildad que lo caracterizaba. Vamos a ver la próxima. Oh, yo creo que el mar lo saluda a él. Y esto es uno de los manifiestos más grandes del triunfo de la burguesía hacia 1854, en la época de Napoleón III. Aquí están, en este microcosmos, los grandes sectores de la sociedad burguesa del Tercer Imperio, el Segundo Imperio. Aquí está el artista en el medio, por supuesto, el héroe ya. El artista se ha convertido en eso que es ahora, ¿no? No los ve y tiene así como una admiración casi divina por aquellos Picasso, Matisse, Pollock y todo eso. Entonces aquí están sectores de la sociedad. Este hombre que está leyendo aquí a mano derecha es el gran poeta Baudelaire. Los que están enfrente de él son unos burgueses que están visitando a Courbet, probablemente para adquirir un cuadro no. Esta figura desnuda, el símbolo de la pureza que acompañó al pintor. Estos aquí son cazadores, y así todos los estratos de la sociedad en este cuadro gigantesco, que es un manifiesto del realismo. Esta, por supuesto, para el pintor que está pintando de la realidad, el cuerpo de la mujer ejerce una enorme fascinación. Y en esta época, donde está esta chica aquí de 1866, en ese París nuevo, brillante, luminoso, hermosísimo, que inventó Haussmann con Napoleón III, ocurrió algo, que todas esas clases desplazadas del viejo París, que se fueron a los suburbios por allá, bueno, esa gente tenía que vivir. Entonces, las jóvenes hijas de estos venían a París a ver cómo vivían. Y eso fomentó un comercio de la prostitución gigantesca como no se había visto nunca. En esta época, en 1866 en adelante, en París ya había habido registradas no menos unas 46.000 prostitutas, registradas oficiales. Calculen ustedes que el doble es una buena aproximación. Entonces, este París del siglo XIX, este París de las luces, este París también del exceso desproporcionado. Pues los burgueses, con ese dinero que tienen, pueden también darse el lujo de tener un amante y mantenerla. Entonces estas grandes prostitutas, como la Traviata de la ópera, vivían muy bien, porque eran amantes de viejos banqueros, de viejos príncipes, de viejos terratenientes que le mantenían grandes apartamentos a esta chica. Esta chica, por ejemplo, este cuadro que es excepcional, cuando lo presentó Courbet se armó un gran escándalo. Todo el mundo iba a ver el cuadro, pero no iba a ver el cuadro por la calidad de la obra, sino porque conocían a esta chica, que era una prostituta de la época, y todos sus clientes hacían cola para verla. Ese mundo del París del siglo XIX que va a ser el mundo de los impresionistas. Veamos otras de Courbet.
Courbet preso porque participó en la Comuna del 71, después lo soltarán poco después. Luego, otra. Estos son los reyes que elegí. Ellos le cortaron la cabeza a Luis XVI y se la pusieron a este. Este fue derrotado por los ingleses en Waterloo y buscaron a otro. Esto después de haberle cortado la cabeza al 16, buscan al 18. Al 18 el pueblo lo expulsa, manejado por la burguesía, buscan a otro rey, es que le encanta un rey, ¿no? Es impresionante. Buscan a este otro rey, que es Carlos X. Carlos X es expulsado de París también en la Revolución de 1830. Vamos a ver la próxima. No, expulsado el rey Carlos X, se buscan otro rey, que es Luis Felipe I. Este Luis Felipe I va a estar hasta el año 48 como rey, el rey burgués, el rey amigo de todo el mundo, especialmente de los capitalistas, con aquellos del dejar hacer, deja lo que ellos hagan, que ellos saben lo que hacen, y ese va a ser derrotado en el 48, y ellos van a elegir un presidente, pero ni estaban contentos ellos con el presidente, y el presidente estaba contento con lo que hacía, y ¡pum!, buscaron que él se coronara como emperador. Y aquí está el gran emperador Napoleón III, que va a ser el que inicie toda esta revolución plástica. Porque para que haya una pintura, un arte, una literatura moderna, eso lo veremos en un seminario el año que viene, donde tendremos invitada a una destacada urbanista venezolana. Sin una ciudad no hay modernidad. Venezuela se hizo moderna cuando Caracas se convirtió en ciudad en los años 50. De resto, no es posible la modernidad, porque la modernidad es una manera de ver la vida, de escribir la vida y de pintarla. Esta sociedad que vemos aquí son los pequeños burgueses, porque ahora la burguesía, que era una clase media, ahora la burguesía también tiene una clase alta, una clase media y una clase inferior. Entonces ahora va a ser clase media superior, pero se estratifica. Estos son pequeños burgueses que ahora viven el beneficio que deja ese desarrollo industrial y económico de Francia. Esta es la pintura al aire libre. Estos son los burgueses que van a comenzar a tomarse el poder y no lo van a soltar más nunca. Pero esto es uno de los grandes cuadros impresionistas de Renoir. Una pintura al aire libre. Renoir estuvo allí, fue muchas veces, tomó dibujo de todo lo que estaba viendo. Algunos son amigos de él, algunos los conocen, y hace un fiel retrato de lo que era el París impresionista de 1870 en adelante. Vamos a ver la próxima. Esto mismo, esto en 1862, todavía está en el poder Napoleón III, pero están viviendo al aire libre con esta ciudad nueva que les ha regalado Napoleón III. Vamos a ver otra. Esta es esa nueva ciudad parisina. Esto no existía antes de Napoleón III. Esto lo hace Pizarro, uno de los primeros grandes impresionistas, porque esto se lo presentó como un regalo, este París nuevo, y ellos lo van a pintar. Y ellos van a inventar una cantidad de técnicas como estas del París nocturno, de esas manchitas, porque ellos saben que el ojo no discrimina. Usted le pone este puntico a este cuadro, y el ojo y nuestra mente lo asocian enseguida con la luz. Eso no es ninguna luz, un puntico amarillo. Pero entonces, no es necesario pintar el bombillo de una manera perfecta, como hacían antes, para que uno sepa que ese es un bombillo. Pinte la luz, ponga un punto de luz y ya la retina se va a encargar de convertirlo en un bombillo o en un faro. Esa es alguna de las grandes técnicas impresionistas, porque el ojo, la pintura impresionista es porque impresiona el ojo, impresiona la retina, no impresiona la mente, impresiona la retina. Entonces, fíjense ustedes, como uno ve aquí, un París nocturno, aun cuando lo que ella hizo un poco de manchitas por todos lados, no hay ningún carro, no hay nada, pero no es necesario porque uno hace con una gestalt y completa la situación. Este es el gran boulevard
la vida de los bulevares. Esta es la pasa ahí. En ese mundo en donde todo se vende y todo se compra, y en el seminario sobre impresionismo que veremos en enero, mediados de enero, veremos cómo poco a poco la pintura se va convirtiendo en mercancía, como comprar un par de zapatos o un cepillo de dientes. En ese mercado también el amor, el sexo está en venta. O sea, hay para todos los gustos, hay de las pequeñas prostituticas enfermas, de las 40.000 o 60.000 que habían, y hay las grandes prostitutas, como esta señora aquí llamada Naná, protagonista de una gran novela de Émile Zola. Y aquí está este viejo ensimismado, un gran burgués, un propietario de fábrica o un terrateniente, que seguramente le tiene montado este bellísimo apartamento a Naná, especialista en arruinar a señores como él. Toda la vida de estas, esto es una traviata cualquiera, miles y miles de prostitutas que morirán muy jóvenes, víctimas de la sífilis, de la tuberculosis y de una vida disipada. Veamos la próxima. Este es el mundo de París, este es un café, la gente está en la calle porque se ha inventado la iluminación a gas. Todas las noches ya no son esas bocas de lobo, sino como vimos en el cuadro de Pizarro, los grandes bulevares están iluminados y se hace circula mucho el dinero y comienza una vida nocturna, que es uno de los grandes signos de la modernidad y que los impresionistas retrataron muy bien, porque conocían la técnica, cómo hacerlo, y porque vivieron y se identificaron con ese mundo. Esto es Manet, vamos a ver la próxima. También la pobreza de estos sectores marginales que crecían y crecían y crecían, va a producir esta clase, esta especie de lumpen proletariado ya desahuciado, como esta pobre chica que vio vivir sus mejores tiempos como prostituta y ahora lo que le queda es el alcoholismo frente a este viejo. Allí está tomando un ajenjo, una bebida venenosa que circulaba mucho en la época. Vamos a ver la próxima. Esta es otra niña, ustedes saben que lo que está esta niñita de 17 años allí, con el cigarrito, esperando que venga alguien, un supuesto cliente, que se lo encienda y que le pague por su servicio. Lo que está tomando también es una ciruela, una especie de poncillé, una ciruela que ponen en alcohol, y con el tiempo producía ciertos sabores en esos alcoholes tan siniestros. Pero es un cuadro absolutamente patético. Estas niñas, vamos a seguir, estas niñas que están aquí comenzaban con esta, porque en aquella época todo el mundo usaba sombrero. Toda la industria del sombrero es una de las industrias más desarrolladas en París y en toda Europa. Entonces todas esas muchachitas que venían del suburbio, venían de la banlieue, como le llaman ellos, y más allá, venían de los barrios marginales, de esa cortina de miseria, ¿no? Está en todas las grandes ciudades, especialmente ahora en las latinoamericanas. Ellas llegaban a París, tenían su familia atrás, muerta de hambre, llegaban a París a vender, a trabajar en una tienda de sombreros, y en la mayoría de los casos terminaban como prostitutas y terminaban su vida triste y precozmente. Vamos a seguir. Esto es la participación de Manet en la barricada, porque él estuvo allí. Vamos a ver otra. Aquí, este es uno de los cuadros más famosos de la época preimpresionista, que es la Olimpia. Este cuadro fue el que produjo el mayor escándalo de su época. ¿Por qué? Porque era la primera vez que no se trataba de un desnudo, sino de una mujer desnuda. Esto no es un desnudo como los griegos, es una mujer desnuda de verdad, con esa cara inquietante, el pañuelito, era realmente provocador y lo fue. Todo esto es la revolución de la sensibilidad que está ocurriendo en el París de mediados del siglo XIX. Vamos a ver la próxima. Y estos son los carboneros, estos son los obreros. Esto va a ser la esperanza del marxismo para tomar el poder y hacer la revolución. Estos son a los cuales se dirige Marx en todas sus teorías, porque estos con una conciencia obrera no llegan a la perversión a la cual llegan los pequeños burgueses que veíamos en las láminas anteriores.
Vamos a ver otra. Esto de nuevo, esto es la vida al aire libre, esta es la vida que uno conoce de los impresionistas. Esto es lo que hace el arte impresionista, pintar al aire libre, algo inmediato, pintar con una gran vivacidad, con una luminosidad extraordinaria, que hace de esto una de las grandes revoluciones del arte de todos los tiempos. Vamos a ver otra. Fíjense esta luminosidad, ese Pont Neuf, ese cielo, pero fíjense que todo es allí sugerido, todo está, hay que, como decían, hay que verlo de lejos, porque no se ve bien, porque ahí no se distingue, usted se ve, cuando se acerca no ve una ventana, sino como una manchita oscura. Entonces el ojo, la retina, porque ellos pintan para la retina, ellos no pintan para la cabeza de uno, con nuestra retina uno completa aquello y da por ventana lo que no era ninguna ventana, como aquí. Ellos comienzan el arte casi imposible de pintar los reflejos del agua, para lo cual contaron con 3 grandes inventos y ya vamos a estar terminando. Uno, inventos de la tecnología, proporcionados por la tecnología, es que inventan el tubo de metal lleno de pintura. Eso es como pasta de dientes. Ahí vienen los colores. Con esos colores usted podía meterlos en una bolsa y salir al campo. Se llevaba su paleta, se llevaba sus pinceles, su solvente y en una bolsa metía sus tubos. Sin eso era imposible el impresionismo. Usted no se puede mover para esta Grenollers, que es un sitio de vacaciones en las afueras de París, con 14 tubos, solventes para batir aquello, los pigmentos. Imposible. Era imposible que Miguel Ángel fuera impresionista, porque necesitaba el tubo. No solamente el tubo, sino que también se inventa la cámara fotográfica. Con esa cámara fotográfica que todos utilizaron, usted podía utilizar la fotografía para pintarla, como veremos en el seminario que viene. Y otra cosa es que la industria produjo nuevos pinceles, como estos pinceles que están aquí, que son planos. Ya no es el pincel clásico que todos conocemos, sino una variedad de pinceles planos, como pequeñas brochas, que es lo que permite que esta superficie que está aquí pueda transmitirnos a nosotros la noción del movimiento del agua, porque es posible solo con esos pincelazos, esas pinceladas con un pincel a propósito. Vamos a ver otro. Fíjense, esta luminosidad en el caso de Monet y en el caso de los impresionistas en general, es la luz lo que están pintando, ahí no hay más nada. Ellos aprendieron, estudiando las técnicas, ¿no?, ópticas de las teorías del color, a pintar la luz. Y en el caso de Monet, fíjense ustedes que es más importante el tratamiento de la obra, cómo está ejecutada la pintura, que el tema de la pintura. Eso es revolucionario, cuando Miguel Ángel, o cuando Rafael, o cuando Poussin, o cuando Boucher, o cuando Watteau pintaban, lo más importante era el sujeto, los protagonistas de la obra, héroes, santos, vírgenes, príncipes. Con el impresionismo, eso de que el protagonista y el cuadro es lo más importante, eso va desapareciendo. Van a ser una abstracción del sujeto. Aquí, bueno, se sabe que es la estación de tren de Saint-Lazare y es un tren que viene por ahí echando, muy contento, echando humo. Pero a quién le importa si es un tren que viene de Lyon o el tren viene de Lille. Lo que nos importa es el cromatismo. Y esa es la grandeza del impresionismo, hacer del color el protagonista del cuadro. Ya no el tren que usted pintaba igualito, que si la locomotora, que si venía. No, 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 no. No, no, olvídense de eso. Con el impresionismo, y de ahí en adelante, el sujeto, el protagonista del espacio, va a perder importancia, porque los impresionistas inventaron que más importante es cómo usted pinta el sujeto que el sujeto en realidad. Y eso es una gran revolución, por eso no lo había hecho nadie antes. Era más importante que usted se pareciera, quedó igualita, como decía Goya con los retratos. Mira, es igualito a Fernando VII. Aquí no hay ningún Fernando VII, aquí no hay nadie. Aquí es la pintura pura, el arte de la pureza, como esto. Este fue uno de los primeros cuadros impresionistas
Y de eso viene el título de nuestra clase de hoy, impresionismo. Pues es la impresión que tuvo Monet cuando vio esta pintura. Y de allí vino un crítico y los llamó impresionistas. Y así, con este cuadro, nació el impresionismo. Y vea, y se lo repito, ¿qué es lo que hay detrás? Una chimenea, unos barcos, unos mástiles. Eso no tiene menor importancia. Es la belleza cromática de la composición, cómo ellos han encontrado formas de armonía distintas, violentando las formas de armonía convencionales y utilizando la insinuación más que la afirmación de cromáticas, de armonías. Esto es, pues, el cuadro que funda el impresionismo, y esto es lo que quiero que quede claro, que para el impresionismo, más importante que el tema, era la manera como usted tratara el tema. Más importante que el Cerro Ávila, es cómo usted pintaba el Cerro Ávila. Y es por eso que maestro como Cabré no es un maestro impresionista, porque él sigue siendo un hombre de un realismo convencional. Más impresionista sería Reverón, que llega a abstracciones, descompone y deconstruye lo que está viendo, que es la playa del Caribe, con sus palmeras, lo que queda, y lo que queda de Reverón es la gran impresión de la luz, porque quieran que no, es un hijo del impresionismo, un post-impresionista si quieren, pero de esa anulación del objeto retratado le viene a Reverón de estas cosas que hicieron pintores como Monet y todos los demás. Vamos a ver la próxima. Con esta es la Esa es la última, esa es la última. Okay. Bueno, para terminar, lo que quería señalar con esta clase tan corta es que todo esto, todo el impresionismo, todo lo que estoy hablando, que si la luz, que si el retrato, que si lo que sea, fue posible porque la revolución industrial transformó por completo la economía de Francia. La próxima clase, entonces, la dividiremos. El profesor Urbi hablará de las condiciones económicas y la derivación de esto en el mundo moderno. Bien. Veamos Bueno, si hay... No, esa es la última lámina. Sí, había algunas preguntas por aquí muchísimas gracias, Alejandro, de, de algunos participantes. Bueno, alguien preguntando si esto se va a subir a internet. Sí, esto está siendo grabado y se va a subir al canal de YouTube de Liesa, pero la semana que viene, ¿no? Tienen que dar unos días para subirlo, pero sí, igual que los demás, los seminarios que hemos tenido anteriormente, este es el sexto, son 6 al año que estamos tratando de hacer y lo hemos cumplido este primer año. Todos los demás seminarios los pueden conseguir en la página de YouTube de Liesa. Por aquí, bueno, hay varios mensajes de felicitación, excelente presentación. Y bueno, como decía el profesor Alejandro Olivero, pues la próxima, este seminario en particular, pues tiene dos partes, ¿no? La primera que hemos visto hoy y la siguiente va a ser, todavía tenemos que buscar la fecha, pero va a ser a finales de enero probablemente. Y ahí sí va a participar tanto el profesor Alejandro Olivero como yo. Yo voy a hablar un poco del mercado del arte y toda la economía, cómo esa economía de finales del 19, segunda mitad del 19, la era de la industrialización, la creación de nuevas riquezas, de las que nos habló también Alejandro Oliveros, pero hay una serie de cambios porque el impresionismo, bueno, como ha explicado Alejandro Oliveros, no es que surgió porque surgió así como solo, hubo una cantidad de factores ahí que incidieron desde el desarrollo de nuevos materiales, producto de la industrialización y la reducción de costos en la elaboración de pinceles, pinturas, una cantidad de cosas que hicieron que poder pintar estos cuadros fuera posible. Anteriormente no era posible salir al aire libre y pintarlo en muchos casos. Está eso, está el surgimiento de una clase media, de esa burguesía, está esa burguesía que además quiere comprar o adquirir obras de arte, está la aparición del marchante o art dealer en inglés, que ya había surgido previamente, pero que realmente tiene su gran desarrollo durante estas últimas décadas del siglo XIX y que va a ser fundamental, ¿no? Porque previamente a esto los artistas esencialmente tenían que pintar o para la iglesia o para los reyes y tal, pero ciertos temas
y no tenían la libertad que tuvieron a partir de estos años, sobre todo por la reducción de costos y por la aparición de una nueva clase media que también quería participar en el mercado y para la cual estuvieron dirigidos muchos de estos cuadros, porque la burguesía tradicional en muchos casos no tuvo rechazo hacia este tipo de obras. Bueno, de eso iremos hablando y, y entonces la próxima semana, aquí hay una pregunta, bueno, José Fiorillo, Solimar, te felicitan por la presentación. Gracias, Y, gracias. y debo recordar que, bueno, estos seminarios, todos estos seminarios de cultura y gerencia cuentan con el patrocinio de Germán Sifontes, que ha sido muy amable en patrocinar todos estos eventos que hemos tenido, y ya este es el sexto. Aquí Ana Cristina Febres Cordero pregunta, excelente, ¿algún comentario del origen del mundo de Courbet? Sí, claro. Sí, Bueno, ese es ya el origen del mundo, es el triunfo del realismo y de la manera como el siglo XIX era de una liberalidad con la cual hoy en día nosotros no gozamos. Cuando Courbet pintó ese cuadro, se lo pintó a un jefe árabe. Este jefe árabe se lo llevó, luego el cuadro regresó a Europa y por carambolas de la vida el cuadro fue a tener a manos del doctor Jacques Lacan, el cual lo tenía en su consultorio ahí en Saint-Germain-Prés. Y el cuadro por fin se hace público porque la familia Lacan lo entrega al gobierno como pago de impuestos. Se refiere a la profesora Febre a un desnudo que está en Musée d'Orsay, a un desnudo muy impresionante, donde solamente se ve el vientre, el bajo vientre femenino, es decir, la vulva, en un cuadro de un realismo extraordinario. El cuadro es justamente famoso y ha sido motivo de muchas protestas. Hubo un performance hace unos 5 años, no sé si ustedes sabían, en el cual una muchacha, una artista, se presentó al Museo d'Orsay y se levantó la falda y se puso desnuda frente al cuadro en una posición muy parecida al desnudo, a la chica, al cual, pero para la semana que viene, para la clase que viene lo voy a traer, profesor Ofer. No se preocupe. muy bien, bueno, muchísimas gracias. Ingrid escribe, Ingrid Velázquez, excelente presentación, llena el alma. Y bueno, Ana Cristina te da muchas gracias por la respuesta. Bueno, de verdad ha sido un placer contar con el profesor Alejandro Rivero en esta sesión especial del seminario. Eh, entonces, bueno, como les hemos dicho, tenemos dos partes. Esta fue la primera y la siguiente va a ser a finales de enero, una fecha que todavía estamos buscando. Bueno, muchísimas gracias por su atención. De verdad es un placer compartir con todos ustedes en estos seminarios. Y bueno, síganos en las redes del IESA para ver la programación que tenemos. ¿Okay? Gracias Gracias. a ti, Uri, por tu magnífica presentación y tu colaboración siempre con nuestra cátedra. Y nos veremos en Bueno, enero. muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.